somos los primeros que hemos puesto esa tecnología en un solo bloque motor. Con pasta y sin conocimiento sigues teniendo un problema. Nosotros tenemos que enamorar al cliente final para podérselo vender al B2B. De hecho, nuestro leitmotiv es Do Nothing, Just Pedal. Seguro que muchos de vosotros sois aficionados al ciclismo y da igual si salís a devorar kilómetros los domingos o si vuestra bici es simplemente el vehículo oficial para ir a la oficina. Estoy convencido de que a todos os ha pasado. Llega esa cuesta que tanto temes, metes pedal e inmediatamente notas el error en las piernas y es que no llevas el piñón que toca. Y es en ese momento cuando te quieres acordar de toda la estirpe del señor Shimano. Pues bien, ¿y si la escena esa acabará para siempre? Hoy, en Toque de Ingenio, vamos a destripar la tecnología que quiere jubilar los actuales cambios de marcha de las bicicletas y que ha desarrollado la startup de Girona, Niche Mobility. Se trata de un motor con transmisión automática para bicis eléctricas, que puede ajustar el desarrollo de forma constante, recuperar energía al frenar e incluso dar marcha atrás si es que lo necesitas. Y para que nos lo explique en detalle, ha venido Enric Delgado, cofundador de Niche, quien a su vez también pasó por Volta Motorbikes. Él y su equipo apuntan a producir, ojo, 100.000 unidades anuales de este motor eléctrico a partir de 2027. Así que hoy vamos a hablar de la idea de que una bici elija por ti la marcha en cada momento, el camino lleno de curvas de pasar de un concepto a una fabricación masiva y cuáles son los retos que tiene sustituir algo tan arraigado como el cambio de las bicis por una innovación digital. Así que si sois forofos del ciclismo y en concreto de las eléctricas, abrochaos el casco porque vamos a rodar con Enric y Niche Mobility. Así que Enric, bienvenido a Toque de Ingenio. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues bien. Plena ola de calor. Plena ola de calor. El paseíto que hemos hecho de una nave a la otra. Parecían kilómetros de desierto, la verdad. Te he dicho, oye, espera, que tenemos que caminar un poco, que el podcast está en la otra punta de la calle y nos queremos morir, ¿eh? Madre mía. Horrible, estamos falleciendo. No sé cuándo va a salir, pero estamos grabando la primera semana de julio. Y está siendo esto en España. Venga, oye, hablábamos de Niche Mobility, bicicletas, e-bikes, ¿no? Y de vuestra innovación. Entonces, para ir metiéndonos en materia y para toda la gente que no ha escuchado nunca estos conceptos, ¿por qué no nos explicas qué hacéis en Niche Mobility, cuál es vuestra propuesta de valor y cuál es el objetivo de vuestro desarrollo? Muy bien. Pues, como os he dicho, somos Niche Mobility. ¿Lo pronunciáis Niche? Niche en inglés es niche. Claro, niche. En niche hemos oído de todo. La claro. palabra, si lo pronunciamos correctamente, es niche mobility, ¿de acuerdo? Al final estamos hablando de un nicho de mercado que es el que nosotros queremos ocupar con nuestra innovación. Y bien, como bien has comentado, pues nosotros lo que hacemos, hemos desarrollado este motor, lo hemos nombrado ADTS, que es Automatic Digital Transmission System. Vale. Con lo que nosotros queremos aportar, con la idea es que es una transmisión digital y electrónica. Como has dicho, al final el objetivo final es poder sustituir todo este cambio mecánico que hay en una bicicleta tradicional o con las actuales, que podemos comentar un poco que lo que hacen es robotizar, un cambio tradicional pero robotizado, cambiarlo todo por electrónica. Queremos que es el gran hito que tiene que llegar a las bicicletas, y lo sé ya, y que ya ha estado llegando en otros tipos de vehículos, y la bicicleta parece que es el que está ahí al final, el que se resiste o se resistía a cambiar. ¿A cambiar el qué? ¿La transmisión? Hacia la electrónica. El paso del vehículo y del vehículo eléctrico hacia el uso de la electrónica. Vale, pero me vas a tener que ayudar un poco porque yo de e-bikes voy algo pez, ¿vale? Pero ahora, ¿qué diferencia hay entre una bici eléctrica de las que hay ahora, que puedes comprar en el Decathlon mismo, y la innovación que vosotros queréis aportar? Lo primero es que a lo que nosotros le llamamos bicicleta eléctrica, en realidad no es una bicicleta eléctrica, es una bicicleta híbrida con un mecanismo que son las piernas y luego una asistencia eléctrica. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. La mayoría de bicicletas que hay en el mercado
tienen un motor de asistencia, pero todo lo que es el cambio de marchas sigue siendo un cambio de marchas tradicional, manual, mecánico, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos? Te lo has dicho en la breve intro. Estás empezando a una subida y sabes que o te das cuenta de que no llevas el piñón adecuado y eso te hace bajar la cadencia, el ritmo y luego todo es complicado. Y nosotros también hemos visto que hay muchas personas que no acaban de entender el cambio de una bicicleta, que es subir, que es bajar marchas, que es sobre todo anticiparse a lo que te vas a encontrar, ¿vale? Y que para personas que esto les supone un problema, ¿vale? Eso es lo que actualmente hay en el mercado. Empiezan a salir pues, diferentes opciones, ¿vale? Los primeros fueron, pues, por ejemplo, Shimano con el AutoShift, luego SRAM, que dicen, vale, para que tú no tengas que hacer ese cambio mecánico y tú no tengas que saber cuándo te tienes que anticipar, si tienes que subir, si tienes que bajar, te vamos a robotizar el cambio de marchas. Primero... o sea, sigues teniendo los mismos piñones, ¿no? Correcto. Y lo que te hace es el cambio de la cadena de pasar un sitio a otro. Empezaron un primer paso que era hacerlo electrónicamente para que no tengas tú un cable que apretar el cable, no, sino que robotizado, electrónicamente puedes hacer el movimiento y luego pasaron a tú no tienes que hacer nada, te lo hacemos nosotros, ¿vale? Pero sigues usando un cambio de marchas mecánico y tradicional como lo que tenemos en cualquier bici. Analizando un poco el mercado, cuando se gestó la idea alrededor de 2021, pues era el 60% de los coches vendidos en Europa, el 60% llevan un cambio de marchas automático, ¿vale? La tendencia que hemos tenido aquí, a diferencia pues, de Estados Unidos, es que los coches, primero los de alta gama, pero luego van bajando, pues van pasando a un cambio automático. Sí. Los coches eléctricos no llevan cambio de marchas, las motos eléctricas no llevan cambio de marchas, ¿por qué? Las bicicletas siguen teniendo esto. Y en ese momento es que no había aún nada que propusiese una solución, ¿no? Una solución tecnológica o electrónica para facilitar o solventar ese problema. Y luego hay otra cosa, que es que es el punto, digamos, de recambio de una bicicleta más importante. Tú sabes que tienes que cambiar la cadena, la piñonera, roldanas, todos los mecanismos tienes que ir cambiando. Y es, ¿por qué no podemos aportar una solución que vaya, ¿no? Solventando esos problemas, facilitando el uso? Y al final, es decir, si nosotros lo que queremos o lo que ya con Volta Motorbikes, ¿no? Creemos en la movilidad eléctrica para el uso a diario, ¿por qué no intentamos hacer un vehículo más sencillo, más adaptable para todo el mundo y que sea, bueno, tú te subes a la bici, vas del punto A al punto B y te dejas de preocupaciones o te dejas de recambios, de pasar por el taller, ¿no? Intentar simplificar el vehículo de la bicicleta. Y de ahí nace un poco el concepto de Niche Mobility y el ADTS. Porque entiendo que esto en realidad no cambia marchas, sino lo que hace... O sea, bueno, yo tengo un coche eléctrico y mi coche eléctrico no tiene cambio de marchas, lo que tiene es un motor que va de muy pocas revoluciones a muchas revoluciones y no sé cómo gestiona el par, pero lo gestiona como sea. Entiendo que es algo parecido, ¿no? Te evita cambiar marchas. Totalmente. Y lo que haces es que amplías mucho. Lo que un motor eléctrico tradicional no puedes hacerlo, pues con los servos, brushless y demás, sí que puedes conseguir esa amplitud y hace algo así asistido a una bicicleta. Totalmente. Después de lo que hacía pues, Shimano con esas soluciones, empezaron a salir algunas empresas que lo que hicieron es, oye, ¿por qué no cogemos todo el cambio mecánico que hay detrás y lo ponemos dentro de un bloque motor? Pero ahí siguen habiendo cambios de marchas, claro. ¿vale? Al final, el problema lo solucionas a medias, ¿no? En vez de tener una piñonera, si lo pones en medio, centras las masas, pero acabas teniendo pues, un motor con bastante volumen, con bastante peso, y eso es una solución para nosotros, ¿vale? Es una solución un poco a medias, ¿no? Y nosotros, al final, lo que tú estás comentando, decimos, a ver, si nosotros podemos tener una tracción totalmente eléctrica, y que nos da ese rango de revoluciones del motor, es que nos podemos ahorrar lo que es el cambio de marchas, ¿vale? Y aquí es donde entra nuestro sistema. Usamos una tecnología que se llama híbrido serie, ¿vale? Esa tecnología existe desde hace muchos años, esto ya lo utilizaban los coches japoneses hace 30 o 30 y pico años, que al final es... En esos coches era un motor de combustión, alimentaba unas baterías eléctricas que luego a su vez alimentaban el motor eléctrico, con lo que el motor de combustión podía funcionar a un régimen estacionario y ser pues, muy eficiente para alimentar unas baterías para luego sacarle toda la chicha al motor eléctrico, ¿vale? Nuestra idea en Niche Mobility es... El motor de combustión son nuestras piernas, ¿vale? Sí. Nosotros podemos alimentar
una batería, podemos generar, en realidad cuando esto estás circulando, estás generando unos vatios de potencia, estás generando un par. Y usamos una transmisión totalmente eléctrica para transferirlo a la rueda, ¿vale? Con lo que aquí dentro de nuestro motor lo que llevamos son dos máquinas eléctricas. Una es la que tú mueves cuando pedaleas, y donde estás generando toda esa energía e información varia, y luego totalmente, o sea, mecánicamente desvinculado, el motor de tracción, que es el que sale de atrás. Y ahí es donde no necesitamos ningún cambio de marchas, porque nosotros electrónicamente, digitalmente, podemos hacer esa gestión del ratio de transmisión desde 0 hasta X velocidad del vehículo. Lo has explicado muy bien, pero yo soy muy torpe. Entonces, explícame otra vez, por favor. Tú con las piernas, el esfuerzo que estás haciendo, ¿se aprovecha en qué? ¿En hacer girar la rueda? ¿En cargar la batería? ¿En qué se aprovecha ese esfuerzo? Pues en ambos. En los dos. O sea, tú cuando estás moviendo los pedales, estás moviendo un generador. Ese generador está generando energía, ¿vale? Nosotros cogemos esa energía y la traspasamos directamente al motor de tracción, con lo que tú estás pedaleando, son 100 vatios que se van al motor de tracción. Pero en el segmento de las bicicletas eléctricas lo que tenemos es regulado, es cuánta asistencia, ¿vale?, queremos añadir. Eso está regulado, son 250 vatios y hasta 25 kilómetros por hora. Vale, pues nosotros la gestión que hacemos es, tú estás pedaleando 100, pasamos 100, ¿cuánto podemos sacar de la batería? ¿250? Pues sacamos estos 250 vatios y se los sumamos a lo que tú estás haciendo de las piernas. Y eso es todo lo que se va a la rueda de atrás. Con eso estamos usando toda la energía o el potencial que puede hacer el rider, más lo que por normativa nos dejan, que son los 250 vatios. Y está regulado y hay un máximo que, si no, ya es una moto. Cuando tú pasas esto, hay una otra categoría que se llama Speed Pedelec, que son 450 vatios, 45 kilómetros por hora, que puede ir con puño de gas, pero eso necesitas que esté matriculado, con luces, claro, y una serie de requisitos, ¿vale? Está fuera del uso libre de lo que sería una e-bike, que está regulado por, no puedes asistir más allá de los 25 kilómetros por hora y no puedes asistir al rider más de 250 vatios. Vale, venga, entonces ahora nos ponemos en el caso que explicaba yo en la intro, ¿no? Vas por un llano, te encuentras la cuestecita tan temida, que en mi caso es la que cruza el puente de la autovía en Sant Joan d'Espí, que cada vez que tengo que subir a esa cuestecita me quiero morir. Venga, con la bici tradicional, pues antes de llegar habrías empezado a cambiarte piñones, platos, no sé qué, hostia, no, que no, y tú con esto no haces nada, sigues pedaleando. Tú lo que pretendes es seguir teniendo no el mismo esfuerzo. O sea, tú con la tradicional lo que harías es dar más vueltas de tus piernas para tener menor avance, ¿no? Sí, o sea, hay un par de parámetros. Lo que dices es correcto. Al final tú lo que haces es aumentas tu cadencia, ¿no? Para aumentar al final, el resultante de la potencia que tú estás usando. Pero lo que hemos visto, y también en el mercado, es que podemos hablar más de lo que es cuál es tu cadencia, ¿vale? Sí. Que te gusta llevar. Depende de tu edad, forma física, pues serán 50 y otros serán 70. Nosotros hemos apostado por vueltas ese de piernas, vueltas, ¿no? vueltas, vale. Los pedales. ¿A qué velocidad quieres estar tú girando los pedales o que te encuentras cómodo? Si tú estás girando a una cadencia alta, por ejemplo, de 80, a lo mejor tu ritmo cardíaco empieza a subir y tú no estás cómodo, ¿vale? Pues es la estrategia que nosotros queremos aportar, es decir, ¿cuál es tu cadencia con la que te sientes cómodo? ¿Es 65? Vale, pues tú mantente en 65 y nosotros vamos a hacer el resto. Pase lo que pase. Para ti. Sí. Ah, muy bien. ¿Vale? Por lo que tú empiezas y empieza la cuesta. Dentro del motor llevamos un inclinómetro que nos permite saber si tú estás yendo cuesta arriba, cuesta abajo, en llano, con lo que a la que detectamos que empiezas a subir, nosotros ya vamos a ver que el vehículo, para mantener la velocidad, necesita un extra de potencia, que electrónicamente luego lo vamos a gestionar y te vamos a dar ese extra para que tú sigas circulando a tus 65 RPMs de cadencia, pero que el vehículo siga pedaleando siga subiendo a la misma velocidad, pero tú estés en tu nivel óptimo de esfuerzo. Obviamente, igual que con las bicicletas eléctricas que tenemos hoy en día, tú tienes unos mapas o modos de conducción que te permiten decidir si tú quieres
¿no? El que yo salgo en bicicleta eléctrica, voy en el modo eco porque intento hacer el máximo de energía, el máximo de ejercicio físico, ¿vale? Incluso yendo con eléctrica, que no tenga que poner el turbo y que diga, llego a casa y diga, ¿qué has hecho? No he hecho nada, ¿no? Pues, con los churros, llegas con los churros. Exacto, con los churros, decir, no, me he hecho tantos kilómetros y parece que no he sudado. Pues con la misma estrategia de decir, vale, tú cuánto esfuerzo quieres hacer tú, para que puedas decidir, pero dentro de cada uno de estos modos, pues tú puedes decidir qué cadencia, qué nivel de asistencia más o menos quieres del motor, o sea, unos parámetros ajustables, que no seáis, o te quedas con este o con este, ¿no? Es decir, vale, tú te encuentras cómodo aquí, ¿quieres hacer poco esfuerzo? Vale, pues tienes el modo Easy. Dentro del modo Easy, ¿cuál es la cadencia que tú quieres llevar? Pues 65, 70, la que sea, y a partir de ahí pues nosotros hacemos todo el resto de la gestión electrónica para mantenerte en esos parámetros. Y cuando llegas a la pendiente, ¿sí? Tú mantienes la cadencia, vale, pero el esfuerzo subirá, el par que tú tienes que darle a las piernas aumentará. Aumentará acorde al modo de conducción que tú has seleccionado. O sea, te dejaremos, obviamente... O sea, no me creo... O sea, doy por hecho que va súper bien tu producto, pero no me creo que llegues a la pendiente y tú no te enteres y tú sigas a tus tiki. Electrónicamente podríamos. Lo que pasa es que luego tú no estarías generando ningunos vatios, drenarías la batería en un momento. Claro. Pero electrónicamente podríamos. ¿Vale? Al final es todo el abanico que nos abre utilizar toda una gestión electrónica, no mecánica. Al final, mecánica tú tienes un piñón pequeño y un piñón grande. Tú dentro de ese rango te puedes mover, pero no te puedes salir, y de una o al otro esto es fijo. Nosotros con la electrónica tenemos el abanico tan abierto que podemos, incluso lo que mencionabas al principio, o sea, podemos pedalear atrás. Porque ese impulso, esa señal electrónica que nosotros estamos diciendo ahora es en positivo, ahora es en negativo y tienes que tirar para atrás, que puede ser muy útil vehículos de tres ruedas, por ejemplo. El abanico es infinito y la gestión es infinita. Podemos dar toda la chicha que queramos en el motor sin que tú te enteres, o podemos decir, no, oye, tú vamos a frenar el motor que está unido a tus pedales para que tú te dé la sensación que estás esforzándote más y estás generando más, ¿vale? Para darte un feeling más próxima a lo que sería una bicicleta convencional, pero con todo lo que podemos hacer luego detrás con la electrónica. Vale, y entonces vuestro producto se compone de esto. No sé si va a salir en las cámaras, si no, lo enseñamos. Claro. Vuestro producto se compone de esto, que sería el motor. Esto es la unidad motor. Vale. O sea, nosotros, nuestra patente consiste en esa tecnología híbrido serie en un formato de motor de mid-motor, que se llama, y somos los primeros que hemos puesto esta tecnología en un solo bloque motor. O sea, hay otras soluciones en el mercado que llevan pues un motor tradicional en el medio y luego en el buje trasero llevan un cambio de marchas automático. Vale. Algunos que llevan delante solo llevan la parte del generador, la parte del pedaleo, pero luego los motores van uno a cada rueda. Nosotros hemos sido los primeros de coger esa tecnología. A cada rueda, incluso. A cada rueda, sí. Sí, hay empresas que se dedican más a vehículos o bicicletas de 3 y 4 ruedas, ¿no? Y que luego pues tienen un motor en cada una de las ruedas y hacen la gestión. Nosotros somos los primeros que hemos puesto esa tecnología en un solo bloque motor, ¿vale? Y apuntamos a un tipo de bicicleta normal, ¿vale? De bicicleta de 2 ruedas normal, y donde creemos que nosotros tenemos el mercado potencial es el mercado de urbano. Los desplazamientos urbanos a diarios. Es donde... el de ir a la oficina. Primero de todo, no aquí en España, que es un mercado mucho más deportivo, mountain bike, gravel, la carretera, sino a Europa, Holanda, Alemania, el mercado potencial es bicicleta urbana de desplazamientos urbanos. Ahí es donde creemos que nuestra tecnología pues, puede aportar mucho más, ¿no? Es decir, no, tú coges el vehículo, te desplazas de un punto al otro y no te preocupes nada más. De hecho, nuestro leitmotiv es do nothing, just pedal, and you will change the world, ¿ok? Pero es el do nothing, just pedal de decir, oye, no hagas nada, tú sube, tienes tu setting y tú pedalea y nosotros hacemos todo. Tienes un eslogan que es no hagas nada. No hagas nada, solo pedalea. Vale. A ver, entiendo vuestro concepto, ¿eh? Al final es, mira, yo te lo simplifico, pero supongo que el sector profesional será capaz de encontrar, no, mira, es que yo necesito tener ese cambio porque eso me permite hacer determinadas cosas que igual esto, que está hecho para el mass media, ¿no? Quizás no son capaces de dártelo. ¿Tendría por ahí la historia? A ver... esto te lo coge un profesional y te dice, ya, pero es que yo cuando quiero hacer no sé qué no voy a poder. Seguro, ¿no?
Una de las razones por la que nosotros apuntamos más al mercado del urban commuting es porque, o sea, ya nos gustaría estar en el mercado, digamos, de la mountain bike, ¿vale? Pero el usuario de mountain bike que quiere normalmente quiere tener un control un poquito más preciso, más justo, de decir, vale, yo sé que aquí tengo que llevar esa marcha, lo que sea, y a lo mejor ese usuario es el que nosotros nos va a decir, ya, pero es que me gustaría el control, pero realmente por eso el mercado que nosotros apuntamos y donde queremos que todo el potencial de la DTS se puede usar es en este mercado. Hay otro, digamos, accesorio o add-on que podemos añadir nosotros al motor, que es que si tú quieres tener un control de la marcha que llevas, podemos añadirte un shifter, como unas palancas de un coche, para que tú tengas un control manual, ¿vale?, sobre qué relación de transmisión estás llevando de uno al otro, ¿no? Al final es lo mismo, estamos hablando de electrónica, claro. Y dentro de la electrónica podemos añadirte lo que quieras. Claro. El otro día no sé qué coche me dieron a probar, que era eléctrico y llevaba palancas. Y yo decía, ¿qué sentido tiene esto? Si no va a llevar un cambio de marcha, claro. Pero bueno, tú tienes esa capa de control para poder decir, no, yo quiero poderme anticipar, yo quiero poder saber, oye, eso no es un problema. Tengo que decir que con la mayoría de potenciales usuarios, potenciales clientes, todo lo que tenemos detrás, prácticamente nunca ha salido esa pregunta, ¿vale? Que esa pregunta de decir, bueno, ¿y si yo quiero tener control? No, normalmente el discurso es al revés, es decir, vale, y así vosotros hacéis toda la gestión y el usuario no tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada. A través de la aplicación hace un setting básico de cómo quiere que se comporte la bicicleta o qué quiere hacer él encima de la bicicleta y hasta aquí. Claro. Sí, te entiendo perfectamente. Pero tú sabes que aquí hay, ya no en las bicis, en los coches, hay forofos del cambio manual. Correcto, y tú coges a un tío de esos y le dices, no, pero a ver, coño, que el otro va solo, que si quieres, pues que... Ya, pero es que la sensación de cuando yo salgo... Bueno, pues hay gente para todo. Es cierto. Y tenemos que decir eso, que España... España es un país de cuñados, macho. Y de pepinos y a la montaña y deporte y es un mercado diferente al que nosotros imaginamos donde se va a ubicar nuestro producto. Vosotros pensáis en un ciclismo pues más doméstico de, oye, no me quiero preocupar, cojo la bici y no tengo... Mira, por lo pronto ya no tengo que cambiar cadena, no tengo que preocuparme de... Por ejemplo, mis bicis, las bicis de toda mi familia, no tenía dónde dejarlas y las tuve que dejar al exterior, que intenté taparlas y todo lo que tú quieras. Bueno, en 4 días todas las cadenas oxidadas. Pues no te olvidas de las cadenas, de los engrases, de los piñones, de no sé qué. Pues mira, tienes esto, fuera. Al final hay una serie de ventajas que van dedicadas al usuario final, ¿vale? Lo que estamos hablando hasta ahora. Y luego hay una serie de ventajas que van dedicadas a las empresas que van a vender, alquilar, ¿vale? Las flotas de sharing o lo que tengan, que es, te vas a ahorrar tener una piñonera, en vez de cadena podemos usar correa, ¿vale? Mucho más silencioso y además dura muchísimo más. Y hay otra innovación tecnológica, que es que como la rueda trasera, si tú estás bajando, te va a permitir mover el motor de tracción sin que afecte a tus pedales, ¿vale? Ese motor va a poder estar haciendo una función de regeneración de energía, ¿vale? Que la podemos usar para 2 cosas. La primera es para devolver energía a la batería, ¿vale? Y la otra es que podemos frenar la rueda trasera mediante el motor eléctrico. Claro. ¿Vale? Con lo que se nos añade que podríamos llegar a quitar el disco de freno, la pinza de freno y la palanca de freno traseros y hacer una frenada combinada con mecánica, o sea, con el disco delante y electrónica detrás. Al final, en un coche tú tienes una palanca y hay 4 ruedas que se frenan y el coche es el que hace la gestión. En motos tienes los Combined Braking System, que es que con una sola palanca él hace una distribución delante-detrás, ¿vale?, para detenerte el vehículo. Pues llevar esto también a las bicicletas. Tú con una sola palanca, nosotros hacemos una gestión del frenado de las 2 ruedas. Además, como sabemos la velocidad de la rueda trasera y podemos saber mediante un sensor normal estándar la velocidad de la rueda delantera, podemos saber si hay una de las 2 ruedas que está girando más rápido o está derrapando, ¿vale?, y hacer un ajuste de la frenada. De hecho, lo de la regeneración, yo desde que tengo el eléctrico, el primer día puse la regeneración a tope y no he vuelto a pisar el freno. Creo que una vez pisé el freno, porque me salió el típico niño persiguiendo una pelota en una calle,
pero el resto, yo no toco el freno para nada. No te diría que lo quiten, pero es que no lo uso para nada. O sea, al final la regeneración va a mover. Y en una bici todavía, que tienes muchas pendientes, que cuando vas para abajo vas frenando todo el rato, que al final te arde el disco, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, está muy bien. Pues eso lo hemos llevado también a la bicicleta, y es que cuando tú dejes de pedalear, es un setting que puedes hacer desde la aplicación, es cuánta regeneración quieres tener. Off, que sería decir, no, yo con una bici estándar dejo de frenar y la bicicleta va en modo vela, o pues 4 puntos de control hasta el máximo, es decir, vale, cuando yo pedalee, quiero que el vehículo empiece a frenar, lo mismo que te pasa en tu vehículo cuando dejas el pedal, y estar frenando y regenerando energía. Que esa regeneración irá a la batería, ¿no? Ir a la batería, sí. ¿Y habéis calculado cuánto puedes llegar a...? Esto aún tenemos que hacer pruebas. Al final, el entorno general de la regeneración de un vehículo, incluso en motos eléctricas, estás hablando de pues, un máximo de un 15%, 20%. Al final, no es decir voy a tener energía infinita, ¿vale? No, claro. Pero hay mucha gente que el concepto es, ostras, pues se regenera, ¿no? Sino es decir, no, esto te va a permitir alargar tus recorridos, ¿vale? Hacer que la batería no se desgaste tanto, y pues al final tener más kilómetros. ¿Las bicis actuales tienen esa función, la de regeneración? ¿Las eléctricas? Tengo que decir que, o sea, como norma general, no, ¿vale? Solo hay un tipo de vehículo que sí puede ser, que son los que llevan el motor en el buje trasero, ¿vale? Porque todas las que tienen el motor en el centro, cuando la bicicleta se está moviendo, la cadena y los pedales no se están moviendo, ¿vale? No pueden mover, porque si no las bielas irían, ¿vale? Ellos no pueden hacerlo. Necesitan tener un motor a buje, a rueda. Los motores a rueda tienen una serie de desventajas, ¿vale? La eficiencia, el peso que lo tienes centrado. Con nuestro motor, ¿vale? Sumando checks, podemos hacer regenerativa con un mid-motor, ¿vale? Y somos los primeros que hacemos eso en este tipo, desde la regeneración, en este tipo de motor. Muy bien. O sea, me parece, más allá de lo de la batería, que es un añadido, ¿no? Pues que si te carga la batería, pues mejor que mejor, pero como modo de frenada, incluso más seguro, te diría, ¿no? Más seguro que a veces frenar clavar Lo primero, los frenos. Volvemos a lo del principio, que hay gente que no tiene claro si tiene que frenar el delante o el de atrás, ¿vale? O cuando vas en moto, pues... es al revés. Exacto, es al revés. Además, aquí tienes las palancas invertidas, ¿vale? Sí. Pues decir, oye, nuevamente, no te preocupes, tú frenas con una palanca y nosotros ya nos encargamos de frenar el vehículo. Al principio frenaremos más con la rueda trasera, si necesitas más, pues luego dejaremos frenar más de adelante, pero no te preocupes, vamos a hacerlo fácil. Tú frenas con una maneta y nosotros te frenamos al vehículo. Vale, entonces, vuestro producto, entiendo, lo que vosotros entregáis, entiendo que es el motor, el pack este completo, y entregáis el sistema de gestión de regeneración o de asistencia, que eso que es un pequeño dispositivo con el móvil, o cómo va. El pack mínimo es el motor y la pantallita, el HMI, la pantallita estándar, donde tú tienes la información de el modo que llevas, puedes subir y bajar el modo mientras estás circulando, velocidad, potencia que estás sacando de tus piernas, más la de tracción, para saber qué energía estás sacando. Y desde ese control, digamos, es donde tienes el control básico de lo que sería la unidad del la pantallita, que es una pantalla táctil, es una pantalla tiene dos botones, es una pantalla de unas 2 pulgadas, ¿vale? Con 2 botones, el encendido, un sensor de luces automático. Si la bicicleta tiene luces, pues que se enciendan las luces automáticamente cuando baje la iluminación, ¿vale? Tienes un control básico y suficiente para poder circular con la bicicleta. Si tú quieres unas funciones ampliadas, lo que tenemos también con el sistema, pues es la aplicación. En esa aplicación puede tener 2 usos. La primera es simplemente configuración. Tú ahí dices, vale, en ese modo yo quiero regeneración, setting de regeneración. Cadencia, la velocidad que quieres mover tú las piernas, pues un setting. ¿Cuánta asistencia? Te configuras los mapas que luego se trasladan a la botonera y tú mientras circulas puedes cambiar. Pero luego puedes usar el móvil directamente como pantalla, como dashboard, y ahí tienes funciones ampliadas, visualización ampliadas, mapa, hacer tracking, todos los datos del vehículo, todos los errores o informes que necesites de la bicicleta. Si hay algún problema, para poder hablar con el taller, pues lo tienes desde la aplicación.
¿vale? O sea, una básica y luego la ampliada con la aplicación. He leído en vuestra web que tenéis un modo antirrobo. Correcto. ¿Qué va integrado ahí? Es que no es que vaya integrado, sino que es una consecuencia de la tecnología que estamos usando. Si tú tienes el sistema, la bicicleta apagada, tú mueves los pedales y ahí no pasa absolutamente nada. O sea, la bicicleta no funciona. Hasta que tú no has encendido el sistema, has puesto un código que se puede hacer desde la aplicación móvil y que por proximidad ya se desbloquee la bicicleta, ¿vale? Pues el sistema no funciona. A la que tú tienes el sistema encendido, tú pedaleas y la bicicleta se mueve. Con lo que si alguien te roba la bicicleta, eso es un pisapapeles. No lo podrán usar como bicicleta, no podrán hacer nada con ella. O sea, con esto tú girarás los pedales y no hará nada. Nada. Con la bicicleta apagada, tú mueves los pedales y no pasa absolutamente nada. Como si tienes las ruedas levantadas, ¿no? Como si tienes las ruedas levantadas, correcto. Hasta que tú no pones en marcha el sistema, ahí no empiezan a pasar cosas y no se empieza a mover el vehículo. Con lo que, o sea, sí, se pueden llevar, pero Sí, no se irán pedaleando y eso es un pisapapeles, o sea, no sirve para... Se la pueden llevar físicamente y desguazarla, ¿no? Pero no pueden usarla. No pueden usarla, no se pueden ir con la bicicleta. Y tenéis incluso un código para que Sí, acceda, un código de seguridad, un PIN. Sí, tú puedes tener la bicicleta totalmente desbloqueada, que enciendas y salgas, pero si quieres puedes bloquearla mediante PIN directamente en la pantalla, pero tenemos el modo de que con la aplicación, sea que a la que está cerca del vehículo, detecta el Bluetooth, se desbloquea y tú te subas encima y la bicicleta esté ya para poder salir. Vamos, al final eso es, hostia, todo esto que ya existe, toda esa electrónica, vamos a aplicarla a un vehículo que de momento no lo tiene y tenemos mucho campo por delante, muchas ventajas. Está muy bien. Vale, entonces, vosotros habéis desarrollado esto, pero vosotros no se lo vendéis a los clientes, sino que eso se lo vendéis a los fabricantes de bicicletas. Correcto. Fabricantes o integradores, o no sé muy bien cómo se llama en el sector. Por tanto, vuestro negocio es un B2B. Totalmente. Y alguien no te puede comprar esto, no se puede adaptar su bici. Si somos plenamente fieles, sería un B2B2C, claro. ¿vale? Porque nosotros tenemos que enamorar al cliente final para podérselo vender al B2B. Por eso nosotros hacemos pedagogía de nuestro sistema al usuario final para decirle, hostia, mira todas las ventajas que podrías tener para que sea este el que vaya a una tienda y decir, oye, es que yo quiero un motor, yo quiero una bicicleta con el motor niche, ¿no? Por eso tenemos que enamorar al usuario final. El discurso es diferente si estamos hablando con un usuario final que si estamos hablando con una compañía que tiene que montar nuestros motores. Las ventajas para unos y para otros son diferentes y podemos comentar pues todo esto del antirrobo, la asistencia todo a unos y luego a los otros decirle, oye, es que te vas a ahorrar en piezas, en montaje, en tu cadena de montaje te vas a ahorrar los pasos 2 y 3 y eso para ti es un coste horario y un coste de montaje de pieza que con nuestro sistema pues no lo vas a tener. Pero nuestro business es un B2B, nosotros vamos a vender a fabricantes de bicicletas. Al final creo que hay alrededor de unos 1.500 fabricantes, obviamente hay unos que se llevan la palma y luego tenemos un long tail muy largo. Nosotros no queríamos ser el 1.501, ¿no? Nosotros queremos proveer a todos estos 1.500, está claro que hay algunos a que no podremos acceder, ¿no? Pero tenemos un long tail muy largo de empresas que, por ejemplo, una empresa pequeña que acaba de salir o que monta series cortas no puede acceder a un motor Bosch, ¿vale? Porque, por ejemplo, les piden pues, un plazo de entrega de X años y además unos pedidos mínimos de 20.000 unidades. Bosch es el number one. Bosch tiene el 50% del mercado europeo de motores eléctricos. ¿Vale? Con eso te lo digo todo. Luego se reparten, Yamaha, Brose, Shimano, Bafang, se reparten un cacho grande y luego todos y luego pues hay los otros como fabricantes, ¿vale? Pues eso, hay empresas que no pueden acceder. Es que a mí me gustaría montar un Bosch, ya, pero es que por el tiempo y el pedido mínimo que te van a exigir, ya no puedes acceder. Vale, pues ahí tenemos nosotros una puerta de entrada, es decir, nosotros sí podemos y además con una serie de ventajas frente al motor convencional o combinaciones de motores convencionales con cambio automático que tenemos hoy en día. Hace unos meses por aquí pasó el Joan Morera, que es el CEO de Moma Bikes, sí, que fabrican las bicis, de hecho venden un montón de bicis. Así que te lo puedo presentar, igual le interesa la novedad. Hablamos ¿sí? con él, sí. Con Incluso nos hizo una visita en Girona. Sí, estuvo muy bien, que quería conocernos y lo tuvimos en Es las súper oficinas. emprendedor, Sí, mira, tiene un montón sí. de ideas.
Está muy bien, me gustó mucho conocerlo en su momento. Vale, y entiendo que es normal que el fabricante de las bicis compre los motores a otro. O sea, no estáis rompiendo en el modelo de negocio porque ya compra a Bosch o ya compra a no sé quién. No, porque una de las cosas que yo pensaba, hostia, ¿y el fabricante de las bicis va a comprar un motor de un tercero para integrarlo? Pero entiendo que sí. Nosotros el escenario que planteamos es, nosotros no pretendemos que un fabricante descuelgue un Bosch para poner el nuestro. Eso es irreal, ¿vale? Y además porque si Bosch te hace la cruz, pues... ¿vale? Nosotros lo que entendemos es que habrá marcas que les interesará tener dentro de su gama, ¿no?, un motor que tiene una serie de avances tecnológicos, prestaciones, y lo que va a hacer va a ser un proyecto para adaptarse a nuestro motor. Vale, va a desarrollar una nueva bici Eso nosotros, después de de hablar con muchos fabricantes, vemos que es la idea que a lo mejor encaja más, ¿vale? O sea, no van a decir, vale, pues a esa bici ahora le pongo el nuestro, esto no, diciendo, mira, pues hostia, tengo en mente pues una bicicleta nueva, una plataforma nueva que pueda aprovechar y pueda poner vuestro motor, y así, bueno, pues dentro de su gama de producto, pues tienen cubierto uno, y además también hacer pues su prueba de mercado con este tipo de motor. Bueno, tampoco valdría, ¿no?, quitar y poner, porque las bicis eléctricas que tienen un motor Bosch tienen transmisión y tienen cambio de marchas. Y, bueno, esto tiene una transmisión, pero que es 1 a 1. Nosotros actualmente lo que hacemos es, tenemos una serie de bicis que llevaban un motor y hemos hecho la adaptación para ponerle nuestro. Al final quitamos quitar la transmisión. Quitamos el cassette y el derrayé, todo el sistema de cambio. Simplemente se lo quitamos, le ponemos un buje fijo con una correa o con una cadena y le montamos nuestro motor. O sea, nuestro motor se puede montar en cualquier bicicleta existente, ¿vale? Pero una cosa que has comentado antes, nosotros no venderemos, de momento no, un kit para que tú te lo hagas y te lo cambies. O sea, para nosotros es muy importante que cada una de las marcas con el que trabajamos y que adaptamos nosotros un motor a un vehículo esté certificado, testeado por nuestra parte y también por el fabricante de la bicicleta. Al final, no es lo mismo montar el motor en una bicicleta urbana de rueda pequeña que en una trekking de rueda grande, que en una family cargo, de esas que tienen la parte delantera que llevan una caja para llevar los críos o la compra o lo que sea. No es lo mismo. Cada vehículo requerirá pues una serie de settings, ya sea para saber de qué tamaño es la rueda para la relación de transmisión final, cuánto pesa el vehículo, qué tipo de usuario va a estar ahí. Nosotros vamos a hacer un trabajo de adaptación a cada uno de los vehículos y eso va a tener un firmware único para ese vehículo, testeado por nuestra parte y testeado por la fábrica. Porque entiendo que todo el mundo os dice que lo convirtáis en un kit instalable por el usuario, ¿no? No todo el mundo, pero tenemos muchas preguntas normalmente de usuario final, que vienen y dicen, hostia, ¿y esto lo puedo montar yo en mi bici? No. Tendrás que ir, o sea... ¿Y es muy complicado hacerlo? No. Pero es que estaba pensando en que al final pues tienes dos líneas de negocio. De hecho, tienes 2 líneas de negocio, tienes 2... que también te complica, ¿eh? Tienes 2 canales de distribución, pero hasta el desarrollo lo puedes meter en un crowdfunding y que te lo acaben medio financiando si luego realmente el entregable les sirve. No, aunque digamos que la implementación no es difícil, nosotros lo estamos haciendo con otras bicis, hay muchos parámetros que pueden llegar a hacer que en una bici no funcione. Por ejemplo, la batería. Nosotros al principio de todo pensamos que nuestro negocio sería, vale, nosotros vamos a vender motor, pantalla, aplicación y batería, ¿no? Y hacemos todo nuestro kit, ¿vale? Y luego, al hablar con marcas, dicen, es que yo ya tengo mi proveedor de baterías, yo no quiero cambiar, ¿no? Yo tengo el trato con ellos, y al final cambiamos el concepto y dijimos, no, oye, vamos a hacer nosotros que nos vamos a adaptar a cada una de las baterías. Y que el fabricante nos diga, mi proveedor de baterías es este. Y hay un tema técnico que es que los BMS, los sistemas que gestionan la energía de la batería, hay algunos que son, digamos, los no smart, que simplemente te dan el voltaje que tienen para que sepas qué carga tienen, pero hay otros que tienen una comunicación que se llama CAN, que te dan toda la información de carga, de descarga, de ciclos, de todo, y claro, ahí nuestro sistema tiene que saber, vale, la batería es de 36 o 48 voltios, la batería tiene un BMS normal o un BMS con CAN. Hay una serie de parámetros que no es tan fácil como decir descuelgo, cuelgo, no. Hay una comunicación entre todos los componentes del vehículo que necesitamos supervisarlo nosotros. Aparte de la
personalización al tipo de vehículo que va a ir, que no es lo mismo uno que otro. Vale. Y venga, las presentaciones que lleváis, porque eso está a nivel de proto. Luego te pregunto lo que os queda por proyecto, de proyecto por delante. Sí. Pero tenéis esto que es la segunda versión Estamos del en producto acabado, en, o sea, preseries. En beta. Estamos en prototipo beta. O sea, el prototipo que está listo para dejar probar a testers. Estos testers pues, pueden ser un usuario final o puede ser pues, un técnico de una empresa que dice, mira, estoy interesado, déjame la bicicleta. Por cierto, hablando de prototipos, tú sabes que este podcast lo patrocina Proton Go. Sí. Entonces hay una pregunta que el gerente de Proton Go, que no sé quién es, nos dice a ver si podemos hacerla, que es, si sabes decirme, ¿cuántos prototipos lleváis hechos de vuestro producto? No pieza a pieza, sino cuántas evoluciones de prototipo. Evoluciones. Sí. Estamos en la tercera. Tercera. Vale. O sea, hicimos una prueba de concepto, de ahí salió el prototipo alfa, que nos sirvió para validar esa prueba de concepto, y ahora estamos en el beta. Vale, perfecto. Si vosotros no sabéis lo que es Proton Go, os lo explico en 30 segundos. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Venga, pues ya que sabéis todos lo que es Proton Go, seguimos con la entrevista. Estábamos hablando que este sería el prototipo beta. ¿De estos cuántos tenéis fabricados? Pues ahora hemos hecho una serie de 15. Unos 15, que sería como una... O sea, no llega a preserie, ¿no? Es la... Serie 0. Serie 0, correcto, serie 0. Algunos fabricantes ya lo han visto, ya lo habrán probado. Sí. ¿Qué tal el feedback? Pues la verdad es que... ¿Qué tal las impresiones? Que, hostia, luego me funean a saco. Cuando digo palabras en inglés me dicen, ¿qué te pasa? ¿No sabes hablar español? Perdón. Pues ¿Qué tal alguna ¿Qué tal las impresiones? Pues la verdad es que muy bien, porque lo primero que les llama la atención es entender el concepto, no decir, vale, esto que me estás diciendo, pero realmente qué pasa cuando me subo a la bicicleta, ¿no? Porque vale. No estás llevando una bicicleta normal, estás llevando una bicicleta electrónica, ¿no? Bueno, con toda la coletilla. La verdad es que el concepto a la mayoría de gente les encaja mucho, o sea, todo el feedback que hemos recibido de este pasado Eurobike la semana pasada es la gran aceptación que ha tenido el concepto de todo esto que nosotros queremos transmitir al Do Nothing Just Pedal y todos los beneficios que lleva. Eso la gente, de momento, o sea, hay algunos que les flipa y algunos que les ven unas ventajas comerciales muy buenas, ¿no? Que primero te visita el técnico y después del técnico te manda al de marketing. Claro. ¿Vale? O viceversa, ¿no? El de marketing le llama y le dice, oye, ahora vete a preguntar a ver cómo funciona. Bueno, Murera es el gerente, si fue él directamente, escaló un paso más. Y el concepto, la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. El probarlo en la bici, pues tenemos reacciones pues varias, ¿no? De gente que dice, ostras, caray, esto es diferente, está bien, no está bien. En general, ya te digo, la impresión es muy buena. La gente, cuando mira más allá, está mirando todas las innovaciones que puede añadir, cómo se puede traducir esto a marketing y cómo se puede traducir como argumento de venta. Y creemos que nosotros tenemos que ser los primeros que creemos que tienen mucho potencial y que pueden salir cosas muy buenas. De hecho, me lo estás explicando y estoy haciendo memoria y yo conozco a bastante gente, que en su bicicleta nunca han cambiado el plato. O sea, los piñones sí. Pero el plato, que normalmente tienes 3, sí. Yo creo que conozco bastante gente que no, pero bueno, yo siempre voy con el de en medio y ya no hace falta tal. Entonces, hay ese formato de... Mi mujer, por ejemplo, oye, pues lo justo para hacer las 4 vueltas que hacemos rollo doméstico, estaría encantada. Pues no tienes que preocuparse de nada. Lo de las marchas, a veces que lo tienes que preguntar, que explicar bien, ¿no? Porque además presionas uno y sube, presionas el otro y ese baja y... Oye, déjate de totalmente directo. Y además aquí ahora es un dato curioso, pero a la gente que no acaba de entender cómo se cambia la marcha, se añade con las bicicletas eléctricas que en vez de cambiar el piñón, cambian de mapa. O sea, dicen... No sé qué es eso. O sea, en una bicicleta eléctrica tú tienes
qué nivel de asistencia quieres, bajo, medio o alto, Sí. ¿no? El turbo, el eco, el del Sí. medio y el turbo, pero sigues teniendo la piñonera, Sí. ¿vale? Bueno, pues van circulando con el piñón del medio y cuando les cuesta, ponen turbo. Cambian el. Claro, Cuando no les claro, cuesta, claro, ponen lo que claro, dices. claro. No, es que en una bicicleta Claro. tradicional tú sigues teniendo la piñonera, tú tienes que ir en un modo, ¿no? Y tú luego vas cambiando la Claro. piñonera. Al final, con todo esto, decir, oye, mira, déjalo, no te preocupes. O sea, si eso te agobia, no lo acabas de ver si subir, si bajar, pues nosotros te proponemos una solución encima de la mesa. Y esto, dijéramos, es una novedad. O sea, no hay otro sistema así. O sea, un sistema que utiliza esa tecnología híbrido serie en un formato de motor central, no. No existe. La patente es nuestra. Vale, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Estábamos hablando del proyecto, el punto del proyecto en el que estáis, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis por delante? Pues ahora mismo nosotros tenemos por delante 1 año y medio antes de empezar la fabricación. Que ¿Un año y medio os queda? Sí. Hostia, si fueras cualquiera de nuestros clientes estaría gritando por aquí por y más, diciendo, ¿pero qué dices? 1 año y medio antes de empezar a vender. Sí, 1 año y medio por delante que vamos a estar realizando pues homologaciones, testing, ¿vale? Certificaciones varias, preparando la producción gracias pues, a nuestros nuevos inversores, la Corporación Mondragón con Copreci, que nos va pues, a echar una mano todo el tema de la industrialización del proyecto. Nosotros en la empresa anterior con Volta Motorbikes lo creamos todo desde cero, con muchas ganas, incluso pues la fábrica y la línea de producción, y vimos realmente pues lo duro, complicado que es y económicamente agotador que es iniciar una producción, y que en nuestro proyecto teníamos claro que eso deberíamos externalizarlo y no queríamos mira, te pagamos y tú nos haces la fabricación. No, nosotros queremos un socio que se implique igual que nosotros, que además nos pueda aportar toda esta parte, ¿no? Pues eso es lo que nos queda durante este año y medio y hablando pues finales 2026, inicios de 2027, pues poder iniciar la producción. Y durante este año también vamos a estar haciendo el onboarding, perdón, el trabajo con estas empresas que van a querer adquirir nuestro producto para hacer esa implementación conjunta, de decir, mira, déjanos una bici, nosotros te ponemos nuestro motor, te la devolvemos, tú la testeas, nos das impresiones, estamos trabajando ese tiempo para poner tu vehículo a punto y para que de cara a Eurobike del año que viene, pues podamos ya presentar, mira, estas marcas van a llevar nuestros motores, ¿vale? Nosotros ahora hemos hecho unas implementaciones estándar con 3 tipologías de vehículo para que se pudiera ver a qué vehículos apuntamos, pero lo que queremos es que el Eurobike del año que viene sea, mira, pues esta marca en esta bicicleta va a llevar nuestro motor, esta y esta y esta. Vale, tú mismo has introducido el tema de Volta, que para nosotros era muy, muy cercano, porque además Volta era un cliente nuestro y habíamos colaborado con vosotros, pero sí que me gustaría, si no te importa, que nos hicieras un pequeño pitch de lo que era Volta, porque al final parte del equipo de Volta acabó ahora en Niche, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene cierta relación y Sí. luego que la siguiente pregunta que te iba a hacer es de lo que hicisteis en Volta, ¿qué es lo que habéis aprendido para evitaros hostias en Niche? Pues a ver, las 2 empresas comparten el fundador, que es Marc Barceló. Marc Barceló, pues el 2010, si no me equivoco, fundó Volta Motorbikes con la idea de crear una moto eléctrica, saliendo un poco de la moto eléctrica que en esos entonces se podía ver china, ¿no? El scooter, ¿no? Pues se diseñó y fabricó pues, la bicicleta Volta Motorbikes, que es digamos, con un cuerpo más de motocicleta tipo naked, ¿vale? Para un carnet de 125, ¿vale? Que tenía un pico de 34 caballos. En eléctrico, pues nada, pues estuvimos ahí diseñando y fabricando esa moto. Ese proyecto, como decíamos, pues fue duro toda la parte de hacer la implementación de la producción. El circulante que se necesita para hacer mover la rueda, para ponerte a fabricar, hacer las compras y la producción, pues fue complicado. Obviamente, pues como startup, pues al final
vas limitando, ¿no? Pues, no sé, el personal o el desarrollo o la inversión y todo, porque la financiación es muy importante en la startup. Aún así, pues yo creo que estamos muy contentos de donde se llegó. Pero ya cuando estaba en Volta, Marc ya tenía el run de la bicicleta eléctrica, ¿vale? Porque ahí ya la tendencia yo creo que ya se empezaba a ver. Luego estábamos hablando de eso, ya en fecha 2021, el mercado de moto eléctrica en Europa eran 200.000 unidades y el mercado de la bicicleta eléctrica eran 5 millones. Claro. Un cambio de mercado muy bestia. Y de ahí fue que cuando el proyecto, digamos, pasó de Volta Motorbike a Nietzsche, que Marc ya fue donde estuvo ya empezando con la idea de este tipo de motor, pues todo ese know-how de vehículo eléctrico, de tracción eléctrica, de gestión de baterías, de gestión de motores eléctricos, se pudo traspasar directamente al motor de Nietzsche. Con esa innovación tecnológica del híbrido serie, pero digamos que la adaptación de uno a otro no fue, hostia, es que tienes una idea y tienes que empezar a desarrollar de cero, sino decir, no, todo ese know-how se puede trasladar directamente. Marc empezó este proyecto y al cabo de poco pues, me dijo si quería sumarme y yo, por supuesto, pues quise sumarme al proyecto, el reto que tenía y además todos los años que llevamos ya trabajando juntos. Y ahí pues empezamos a ir poniendo piezas a ese puzzle a partir de esa prueba de concepto que hizo Marc, pues para acabar aquí. Vale, ¿y qué experiencias os llevasteis de Volta que sabéis que no vais a volver a repetir? Una, creo que ya la hemos... No fiarte de la Generalitat. No voy a decir nada. No, a ver, la primera es saber dónde es tu fuerte, y nosotros, digamos, somos ingenieros, ¿no? Marc es ingeniero, yo soy diseñador industrial, y nuestro fuerte es la ingeniería y el desarrollo de productos. Si nosotros nos ponemos a fabricar, no, y es una de las cosas que teníamos bastante claras. O sea, ¿creéis que tuviste, en su momento, creéis que tuvisteis ahí no un problema, ¿no? Pero una dificultad a la hora de meterte en la producción? Sí. O sea, fue una de las cosas que más os hicieron sufrir. Al menos... Pero una cosa es, perdona, una cosa es sufrir a la hora de montar una línea de producción y otra cosa es sufrir a la hora de poder sufragar la línea de producción. Es decir, ¿con pasta la habríais podido hacer? Con pasta y sin conocimiento sigues teniendo un problema. Vale. Claro, nosotros no sabíamos nada de fabricación. Y sí, vale, montar, te imaginas, vale, montaremos esto, montaremos lo otro. No, esto nos hemos equivocado, vamos a cambiarlo, vamos a hacer. O sea, puedes tener pasta sin conocimiento, puedes tener conocimiento sin pasta, estás en el mismo sitio, si tienes los dos, pues chapó, ¿no? Vale. Pero una de las cosas que teníamos claras era eso, que la parte industrial no es nuestro fuerte, nosotros no podemos añadir nada más de valor al producto con esa parte. En cambio, si lo cogemos externamente, como decíamos, ese socio industrial, pues ahí vamos a sumar esfuerzos y es que solo puede ir a mejor. Luego también pues la inversión en talento. Si hay que invertir en talento, hay que invertir en talento. Y también, y lo hablábamos antes fuera, que es complicado. No sé si por la zona, por el momento o por lo que sea, pero es complicado atraer talento. Además, nosotros tenemos el pequeño hándicap que, además, estando a 100 kilómetros de Barcelona, aún es un poquito más complicado. ¿Vosotros estáis en Girona? En Girona. ¿Pero estamos en Girona capital? En Girona capital. Bueno, aún dentro de lo que cabe. Sí. Una de las razones que fue para establecerse en Girona Capital fue de eso, y además estamos ahora mismo en el Parc Científic y Tecnològic de la universidad, que ahí pues tenemos contacto, ¿no?, con otras empresas o con la universidad que se puede estirar Pero en Girona yo no sé qué pasa, pero hay como un microclima de ciclismo, motociclismo. El otro día estuvo aquí los de Rieju, que también están ahí en Figueras, ¿no? Y hay como varias agentes o... Yo creo que en Cataluña siempre ha habido motor,
¿no? Y la moto siempre fue muy presente. Tuvimos mala racha que empezaron a cerrar las grandes fábricas. En Girona se quedó un poquito como un reducto y Rieju es un ejemplo de que ahí están y ahí siguen, o sea, chapó para ellos. Y ahora con el sector de la bicicleta, que tenemos a Megamo, pero el sector de la bicicleta ha empezado por la parte del turismo y ahora es un boom. O sea, Girona es, por lo que nos dicen, ya es internacionalmente un centro de ciclismo reconocido. No sé, toda la gente cuando dices Mar de Déu del Món, Els Àngels, Girona, saben perfectamente dónde está. Hay turismo de ciclismo que viene exactamente a Girona. Y bueno, hay un ecosistema bonito pues para estar ahí presente y poder desarrollar en Girona. Por el contrario, pues os cuesta conseguir talento. Nos cuesta a nosotros, que estamos a 6 kilómetros de Barcelona, pues vosotros a 100. Pero hay que invertir en buenos profesionales porque al final te van a ayudar a trabajar mejor, más rápido y a llegar más lejos. Vale, muy bien. Esos son los grandes aprendizajes que sacáis de allí, ¿no? Entre muchas cosas, pero yo creo que esas dos marcan bastante. Vale, muy bien. Escucha una cosa. Tema financiación. ¿Cómo hemos pagado la fiesta de hacer esto? Pues con sudor y lágrimas. No, a ver, como toda startup, vives de las rondas de financiación. Nosotros, aparte de la financiación propia y privada inicial de los cofundadores para tirar adelante el proyecto, hicimos una primera ronda de financiación en micromecenaje. ¿Vale? En una plataforma donde se abrió a todo el público y tú a partir de, creo que el ticket mínimo no serían 6 euros, ¿vale? Pues podías estar financiando el proyecto. De ahí más business angels, familiares y toda la gente que puedes coger de tu alrededor para convencerlos que metan pasta en tu proyecto, pues tuvimos la suerte de hacer la primera ronda que nos permitió pasar a ese prototipo alfa, ¿vale? Y estar pues un año desarrollando. Y ahora, hace relativamente poco, cerramos nuestra segunda ronda de inversión, donde, aparte de los socios ya que teníamos dentro, pues que han seguido invirtiendo en nosotros, con Mondragón y Copreci, y Clave Capital y Invierte, otros organismos, es donde hemos hecho esta segunda ronda de inversión que nos va a llevar hasta la fase de industrialización. ¿Y la industrialización, cuál es vuestro plan? ¿Es directamente que lo haga el grupo Mondragón? ¿Lo vais a hacer vosotros? ¿Lo vais a hacer en China? ¿Lo vais a traer aquí ensambláis? ¿Qué idea tenéis de hacer eso? No, nuestra idea es que sea este socio, sea Copreci, el que gestione la producción, ¿vale? Y se va a realizar en el País Vasco. Ellos, dentro de su ecosistema de empresas, pues pueden tener proveedores de prácticamente todos los componentes que nosotros vamos a tener. En algún componente en especial que necesitamos, pues un proveedor especial del sector, pues se va a buscar fuera, con algunos que ya estamos trabajando. Pero nuestra intención es que sean ellos los que gestionan toda la producción. Encargaros vosotros del producto, ¿no? Producto, desarrollo, todo el tema de postventa es un punto muy importante en el mercado de ciclismo. Tú cuando tienes una bicicleta con un motor, da igual, Bosch, si le pasa algo, tú no llamas al fabricante de la bicicleta. El que te asiste es Bosch. ¿Ah, sí? ¿Es así? Sí. Y por eso una de las cosas que tuvimos también muy claras es que, nosotros una vez vendamos, hay que dar detrás un soporte y un servicio que sea impecable. Claro. ¿Vale? De ahí también estamos desarrollando una serie de herramientas como una plataforma de gestión de los motores, de trazabilidad, de que el mecánico pueda conectarse al vehículo mediante un USB y hacer un escaneo de todo lo que le pasa al vehículo, todos los códigos de errores, que tú muevas o la pantalla le digas muévete, ¿vale? Sistemas de diagnóstico. Pues con eso estamos muy focalizados para decirles, oye, al fabricante, oye, no, nosotros no solo te lo vamos a vender, pero es que cuando te la vendamos, a partir de aquí nosotros vamos a estar de tu lado y del lado del cliente
para ofrecer todo este servicio. Y que te falla, oye, descuelga el motor, nosotros te mandamos otro y tú sigue circulando y nosotros ya nos ocupamos del motor. Ese es un punto. Ese también va a ser dentro de Niche. Y todo el departamento comercial. La parte comercial la vamos a hacer nosotros internamente. Y a nivel de... Entiendo que no me puedes decir el precio. O no, porque... Ni siquiera lo debes saber. No, ahora mismo, como estamos trabajando con ellos para todo todo el listado de materiales, no es lo mismo el precio que podemos pedir nosotros que el precio que van a poder pedir ellos. Estamos haciendo toda esta revisión para decir, vale, ahora sí, señores, el precio Pero es este. estimativamente, sin decirme el precio, que aparte que hasta que no produzcan no vas a saber el precio exacto, pero sí que puedes tener una idea de lo que le está costando a un fabricante ahora el motor, una bici eléctrica, ¿no? El motor más la suma de todo el sistema de transmisión, que no sé cómo lo has llamado. Sí, da igual, todo el sistema de transmisión. Piñones y demás. Todo ese paquete versus el vuestro, sí que más o menos sabrás si va a ser más caro, más barato o del palo. Y mira, y te voy a dar dos puntos. El primero es en cuanto a precio, o sea, nosotros lo que queremos estar es decir, mira, un motor estándar más todo lo que tienes detrás, nosotros te lo podemos suplir con una sola unidad, claro, o sea, al mismo precio, ligeramente por debajo, con toda esta serie de beneficios. Claro. ¿Vale? Y luego, el otro, también a nivel comercial, es decir, y un hito muy importante en la bicicleta es cuánto pesa, ¿vale? El peso de la bicicleta. Es nosotros en las adaptaciones que hemos hecho a bicicleta, después de sustituir todos los componentes originales con nuestro sistema, quitando de los componentes, estamos 1 kilo, 1,2 kilos por debajo del producto original, ¿vale? O sea, vais a ser un poco más ligeros y previsiblemente un poco más baratos. O vamos a decir, en el mismo rango de precio, pero con todas las prestaciones, todo lo otro que te podemos... Claro, un montón de cosas que a día de hoy no tienen. Sí. ¿Tú sabrías decirme qué ha sido o qué está siendo lo más complejo del proyecto, del desarrollo? Porque hay una realidad, o sea, nosotros estamos acostumbrados, tanto en IMAS, a desarrollar proyectos de hardware, y normalmente toda la gente que se sienta ahí pues han desarrollado un proyecto de hardware, pero hardware incluye la palabra hard, y es que tú fabricas una piececita de estas que la puedes hacer en Protango si quieres. Bueno, la verdad es que la mitad de las piezas que van aquí dentro están hechas en Protango, ¿no? Entonces una piececita de esas, te has equivocado, te has dejado un diámetro, un agujero, no sé qué, tira la pieza, vuelve a fabricarla, espérate. Nosotros somos ágiles fabricando, pero tardamos 8 días en entregar, 8 o 9 días en entregarte la pieza. Entonces, software, te equivocas en cualquier cosa, borras el código, vuelves a desplegar y lo tienes arreglado. O sea, hardware incluye hard. Entonces, tu experiencia desarrollando el proyecto de un producto físico, ¿cuál es? En este caso, uno de los grandes retos y que aún nos estamos peleando con ellos es conseguir meter todo lo que hay aquí dentro en este volumen. En aquí dentro. Aquí dentro. O sea, nosotros decimos, a ver, nosotros no podemos ser más grandes que un motor convencional. Vale, perfecto. Oye, pues cogemos medidas y empezamos a meter cosas dentro. Y luego, cuando comparas, dices, hostia, es que acabamos de tener un producto que la gente viene y dice, en esta feria, oye, ¿puedo abrirlo? Es que quiero ver cómo habéis hecho para meter todo esto. Hombre, no. O sea, la primera es no. Claro, en un motor convencional tú tienes un motor eléctrico. Sí. Y tienes la salida. Es que nosotros aquí, con el mismo volumen o menos, llevamos 2 motores eléctricos, más todo lo que hay aquí. ¿Qué pasa? Que ahora cuando quieres pasar un cable, resulta que es que el electrónico, tenemos que añadir un sensor. No. Porque te dicen, no, es que una rueda dentada de un engranaje que tenemos aquí, necesitamos que sea 2 milímetros más ancho porque pues, eso ha sido un reto, lo hemos conseguido, pero ahora estamos, entre comillas, pues pagando las consecuencias de decir, es que tenemos que pasar este cable no es de esta sección, sino que es de otra, ¿cómo lo hacemos? No, eso es un reto casi que íbamos haciendo y vamos añadiendo piezas y cosas y hacemos la broma de, es que se va pareciendo más a relojería que no a mecánica, de motor. Eso... O sea, conseguir el espacio, ¿no? La miniaturización de todo lo que tienes que meter. Esa es una de las cosas más complicadas. Y es un reconocimiento que se nos ha devuelto en la experiencia de decir, ostras, que es muy compacto, realmente cuando lo ves montado en la bicicleta pasa muy desapercibido, con competencia que tenéis, pues
es el doble de tamaño o pesará o la mitad de lo que pesa, y nosotros sí, pero es que aquí detrás hay muchas horas de venga a ir a ajustar y pasar y por aquí gruesos de pared y esto cómo lo hacemos y mecanizamos aquí, hay desarrollo. Muy bien. Escucha, tu experiencia como emprendedor, empresario, aventurero de la innovación pasa por NIS, ya estuviste en Volta. Seguro que llevas suficientes años como para poder hacerme un poco de balance de cómo ha sido esa experiencia y cómo has gestionado tu salud mental a la hora de enfrentarla. A ver, claro, en toda la trayectoria empiezas desde un sitio donde te dicen exactamente qué tienes que hacer, súper fácil, lo coges, vas avanzando y vas cogiendo un poquito más de cargo, de expectativas en cuanto a ti, todos los aprendizajes que tienes que hacer, y los aprendizajes la mayoría son a prueba y error. O sea, fallas, lo ves tú o alguien te dice, oye, has fallado, no has visto esto, y ya eso es un aprendizaje. Claro, llegas a un momento aquí donde se espera, ¿no?, de todo tu potencial, pero obviamente pues siguen habiendo cosas que ostras, esto se ha mandado, que no era la última revisión del plano, nos ha llegado así, solucionarlo, gestionarlo, teléfono, oye, que necesito esto, que necesito lo otro, sí, es estresante a la vez que gratificante, o sea, al final... Cuando todo funciona, cuando todo funciona, y yo siempre he sido de más de decir, yo no me veía trabajando en una gran empresa, en un puesto pequeño, he tenido que hacer, digamos, horizontalizar mis conocimientos. Yo soy diseñador industrial, pero he tenido sí o sí que aprender de ingeniería, que a lo mejor no era mi base, pero y hasta un límite, está claro, ¿no? Pero aprender de esto y de diseñador gráfico y de tal y de cual, pero esa horizontalidad a mí siempre me ha llenado mucho, porque al final estás más presente en todo el producto, te permite ver todas las fases del producto, todas las fases de diseño, de desarrollo que hay detrás, y eso para mí es lo que siempre me ha dado la chispita de decir, venga, va. Y cuando no estuvo Volta y Marc pues con un nuevo proyecto, venga, va, hostia, que aquí... Y eso es la vidilla, al menos que en mi experiencia, que siempre me ha movido para ir aprendiendo, para ir mejorando, y eso no se va a acabar nunca, y hacer productos mejores. Este producto es mejor que el anterior y el otro mejor que el anterior, y el que hagamos el día de mañana, pues esperemos que aún más. Muy bien, y yo espero verlo también. Venga, oye, pues para ir acabando, se me quedan unas cuantas preguntas en el tintero, pero llevamos poco más de una hora, así que no nos vamos a hacer pesados. Y para concluir, la última pregunta, antes de que te lleves tú... Oye, tú de estos debes tener varios, ¿no? Sí, algunos andan por casa. Sí. Vale, pues antes de llevarte tu regalo del podcast, la última pregunta es que nos digas cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Mira, hay dos que al final son anécdotas. Acuérdate que esto va directamente a TikTok, ¿eh? Sí, no. Una hay un riesgo físico y en el otro no. Con riesgo físico sí, puntúa más. Pero es a nivel anecdótico, ¿eh? Bueno, el primero es que a raíz de que los diseñadores y los ingenieros estamos muy acostumbrados a trabajar en un ordenador donde tú ves las cosas así y luego cuando las tienes en realidad, no, pues... Y la gente, hostia, y con los compañeros había una coña que era el de en la pantalla encajaba, en la pantalla no tocaba. Eso, y de eso me estuvieron haciendo bastante. Te dieron Sí, me dieron palos de decir, ¿no? cosas que dices, hostia, tú lo ves o ves un clip, da igual, que en la pantalla lo ves así, y luego te das cuenta de que lo que estás fabricando no es. Y eso a nivel anecdótico de que me estuvieron durante tiempo metiendo caña, porque mi respuesta siempre era, hostia, en el ordenador encajaba, o en el ordenador no tocaba, o en el ordenador se veía bien. Y eso, bueno, van sumando cagaditas, ¿no? Van sumando cagaditas y están aquí. Y el otro, profesionalmente, durante un tiempo estuve en la competición de motos en Moto2 como ingeniero, como mecánico, y ahí sí que fue uno que es, después de hacer un cambio de rueda, dejar la maneta de freno sin bombear, en la salida el piloto... recto. No le pasó nada,
pero fue bastante complicado y al final eso lo traduzco a día de hoy de que tú haces algo, lo terminas, ya está, no, el proceso de validación de que cuando te llega esa pieza se tiene que probar, montar, porque llegas a un momento que dices, hostia, no me había dado cuenta de que ese tornillo hacía fondo aquí antes de que se apretara la pieza y esto está generando un problema, y ahí podía haber salido el tío por orejas y hacerse mucho daño, pero no pasó nada. Afortunadamente. Oye, muy bien, Enric, me ha gustado muchísimo tu proyecto. Pues muy muchas interesante. Gracias. Tengo gracias muchas por ganas invitarme. de poder verlo. La verdad es que, me gusta el proyecto, me gusta la resolución técnica que habéis hecho. Me gusta el diseño, incluso el exterior, que quizás no debería ser lo más importante, pero creo que está muy bien resuelto. Y luego me gusta el concepto de simplificar al máximo la transmisión eléctrica, en este caso de una bici, y incluso crear una nueva sección, ¿no?, dentro del ciclismo, de esa parte más sencilla, doméstica, cotidiana. Me parece súper interesante y confío que os vaya muy bien. Muchas gracias. Nosotros también lo esperamos y también gracias por darnos el espacio para poder explicar nuestro proyecto y crecer juntos. Pues Enric, muchas gracias por haber venido y antes de irte tienes un regalo de unos auriculares que ya conoces de nuestro patrocinador Proton Go. Muchas gracias por venir y a todos vosotros hasta la semana que viene. Chao.